Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Quita tu audio. Es realmente un gran placer hoy estar aquí para presentar este libro de Eva Fernández del Campo y agradecer en primer lugar a Ediciones Asimétricas por darnos a conocer este libro y a Casa Asia, Casa de la India, que también se han añadido a nosotros, a María Fernández, que la tenemos aquí con nosotros, de la editorial, también a Sergio Román, que es el ilustrador del libro, y decir básicamente que, bueno, me gustaría empezar diciendo que tanto Eva Fernández como Carmen García Ormaechea pues han sido siempre y siguen siendo la referencia de los estudios sobre arte de India en España. Y que la verdad es que, como he dicho, es un gran placer tenerla aquí para la presentación de lo que creo es tu último libro, Eva, en la materia del mundo. No sé si hay alguno otro, ¿no? No, Y decir también que hace muchos años que conozco a Eva y que nuestros caminos se han ido entrecruzando a lo largo de estos años y que la de hoy es una nueva y feliz intersección para presentar este libro que me he fijado que es al mismo tiempo muchos libros, ¿no? Porque es una introducción a la escultura india, al arte indio, a la estética india, a la filosofía, la mitología y la experiencia de vida de lo que hoy llamamos hinduismo. En fin, es una introducción a esa India clásica que nunca ha desaparecido del todo, de la India actual, y que seguimos encontrando no solo en su patrimonio artístico, sino entrelazada con la vida cotidiana. Porque yo creo que todos los que nos gusta la India y amamos la India y hemos pasado años en la India, nos damos cuenta de que es un lugar único en el que las diferentes etapas del pasado no desaparecen, siguen presentes y que hay un hilo de continuidad que es lo que realmente nos sorprende y que a veces encontramos a faltar en nuestra propia cultura. También quiero decir que este es un libro, por lo que he visto, ¿no?, que se lee muy bien. Y esto es muy importante, porque yo pienso que es un libro que contenta tanto a los expertos como al público general. Y esto es una característica de los buenos libros. Tulsidas lo dice en un verso muy bonito y dice Buddha Vishrama Sakala Jana Ranjani. Quiere decir que un buen libro es Buddha Vishrama, es descanso y solaz de los especialistas y al mismo tiempo es capaz de satisfacer a todo el mundo, como las grandes obras, como El Quijote de Cervantes o como Shakespeare o como las mismas obras de García Márquez, ¿no? Y me he fijado, basta con leer el índice para realmente tener muchas ganas de leerlo, porque el índice ya es un anuncio de lo que vendrá después. Si me permites, Eva, leerlo a modo de introducción. El índice empieza introducción, imágenes de muchos brazos, encarnar y tocar, el momento histórico. El siguiente capítulo es el verdadero clasicismo, la escultura india en el mundo postcolonial, cuando el arte es magia, conjunciones y disyunciones, representar lo irrepresentable, Buda y Durga, la tradición revisitada, un juego de dados que no cesa, pobladores del bosque y las aguas, pastoras de nubes, genios y seres de la tradición prearia. Siguiente capítulo, rememorando a Kumaraswamy, se llama La transformación de la naturaleza en arte, escultura y ecología, la geografía de India, los materiales hablan, arte y resonancia. Siguiente capítulo es El mundo está en el arte, Vishnu y el despliegue divino, el templo como escultura, el bailarín cósmico. Y el último capítulo, Orden y sensualidad, Shakti, la energía, las 8 Nayika o maneras de representar a la amada. Teatro del mundo, teatro del abrazo. Notas sobre las normas y reglas para realizar una figura humana. Bueno, el libro, como he dicho, está muy bien editado. No sé si se ve bien, lo pongo aquí. Es un libro realmente un primor de libro, con fotografías, muy bien ilustrado, y también con los dibujos, si encuentro, de Sergio. No sé si ahora me salen aquí. Bueno, ahora no los encuentro, pero... Ahora, luego enseño yo alguno. Los enseñas tú, ¿eh?
En fin, sí que quería mostrar y quiero agradecer a la editorial Asimétrica por esta magnífica colección, porque es un libro para tocar, para disfrutar, más en estos tiempos de informáticos, y que realmente es una pequeña maravilla. Espero que la editorial tenga muchos como este y se nota que está hecho no solo con amor, sino con conocimiento y con mucha artesanía, ¿no? Yo simplemente quería decir, antes de pasar a una introducción más formal de Eva, porque pienso que hay que hacerla, decir que basta con leer en la introducción, Eva afirma que su tesis principal es que la gran aportación de India al arte universal es la escultura y que la estatuaria es un epítome del espíritu indio y se constituye en el arte que con mayor vehemencia refleja su forma peculiar de ver y pensar el mundo. Y nos gustará mucho que Eva desarrolle esta tesis a lo largo de la presentación, ¿no? Porque para los que no venimos del arte, no es tan obvio que la escultura, pero pienso que sí, que tienes razón, ¿no? Sea seguramente el arte indio, no sé si la cumbre del arte indio, pero una de sus producciones más característica. Eva llega a afirmar que la contribución de India a la escultura universal solo puede ser comparada con la de los griegos, aunque sus cánones de belleza son muy distintos. Y también es una idea muy interesante. Y en esta misma introducción acaba con una idea preciosa, realmente, que da inspiración al título del libro y que me parece muy, no solo poética y bonita, sino seguramente también muy acertada. Es una reflexión sobre la naturaleza de la escultura, cuando afirma que la escultura tiene esta capacidad empática y la habilidad de convertir las obras del ser humano en instrumentos para la vivencia de la naturaleza material. Una frase que me parece muy bonita, ¿no? Un arte que es un instrumento para vivir la naturaleza material y hacerse uno con la materia del mundo, que me parece genial, porque hablamos siempre de hacernos uno con el espíritu del mundo, pero la idea de hacernos uno con la materia del mundo y de una forma diferente al hedonismo habitual de la vida cotidiana y al consumo habitual de la vida cotidiana, me parece realmente una idea filosóficamente muy fértil y que ella desarrolla en el libro. Ahora paso, antes de dar la palabra a María, sí que quiero hacer una presentación más formal de Eva, leyendo en parte su currículum, decir que Eva es profesora titular de arte asiático y de arte contemporáneo en el Departamento de Historia de Arte de la Universidad Complutense, que se especializó en arte de India en la misma India donde estuvo durante 3 años investigando gracias a becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Indian Council for Cultural Relations. Ha estudiado también en la Universidad Complutense. Decir que tenemos aquí a Carmen García Ormaechea, la pionera realmente del estudio del arte indio en España y su maestra y profesora. Ella también ha investigado para la UNESCO y ha trabajado en la organización del proyecto The Integral Study of the Silk Roads. Dirige el grupo de la Complutense de Investigación, Trama, Transculturalidad, Mestizaje y Mundialización en el arte de la época contemporánea, Oriente-Occidente. Y también el proyecto de investigación La creatividad en la sombra, relatos mestizos del arte en la sociedad contemporánea. Ha sido profesora visitante en distintas universidades españolas y extranjeras e investigadora también en la Universidad Jawaharlal Nehru, en la Flame University de Pune, en la Universidad de Salamanca y en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. Ha comisariado varias exposiciones y a ver, Eva, si algún día tenemos la posibilidad de hacer alguna exposición aquí en el Cervantes de Nueva Delhi. Esa sería una gran oportunidad de... Me tomo la palabra. Una visión española del arte indio que estoy seguro que los indios contemporáneos apreciarían muchísimo. Ha traducido a Nanda Kumaraswamy en un par de libros en ciruela. Es autora de 8 libros individuales, 28 colectivos y gran cantidad de artículos. Bueno, poco más que añadir. Es decir, en la actualidad dirige un título propio y esto me parece muy importante porque
Necesitamos siempre más estudios de la India en España, y conozco muy bien los esfuerzos de Eva y de Carmen por añadir al currículum español asignaturas sobre la India, tarea que nunca es fácil. Desde 2017 dirige la revista científica de la Complutense Anales de la Historia del Arte. Y sin más, me gustaría ahora pasar la palabra a María, de Ediciones Asimétricas, si nos puede decir algunas palabras sobre el libro y sobre la editorial. Muchas gracias. Bueno, María. muchas gracias, Óscar, muchas gracias, Eva. Gracias a todos los que estáis ahí detrás. Gracias sobre todo al Instituto Cervantes de Nueva Delhi, que nos ha permitido hacer esta pequeña presentación, aunque sea en estas circunstancias COVID, pero que se puedan hacer cosas, ¿no? Y seguir compartiendo de cara al mundo. Gracias de verdad, Óscar, por la propuesta que nos lanzasteis, y gracias también a Martí, que está por ahí detrás, que también nos ha ayudado a coordinar todo este sistema. Óscar, yo qué decir, porque después de esta presentación tan bonita que has hecho y todo lo que es que no puedo decir más que gracias, porque la verdad es que este libro le tenemos muchísimo cariño. Cuando Eva nos lo presentó, la verdad que además tenía también una historia detrás, ya llevaba tiempo Eva detrás de este libro y tal, no sé qué, la verdad que nos hizo una ilusión tremenda, porque además seguimos los pasos de Eva desde hace tiempo por otras conexiones que tenía Juan, que hoy no puede estar con nosotros, Juan García Millán, pero bueno, me ha pedido que os salude a todos y a todas. Y la verdad que cuando llegó, pues es de estos proyectos que te llegan una joya, ¿no? Y dices, pero ¿cómo voy a decir que no, ¿no? ¿Cómo no voy a decir que sí a este libro? Y por supuesto, pues tenía que entrar en esta colección Voces Arte, ¿no? Que además, bueno, hemos rediseñado ya recientemente. Esta es la maqueta antigua, la versión antigua, pero no importa, es igual de preciosa, a nosotros nos encanta también. Y un poco esta cosa que tenemos, porque Juan García Millán y yo somos arquitectos, ¿no? Cuando cae este libro en nuestras manos y la teoría de Eva sobre la escultura india y sobre la arquitectura india también, ¿no? Que aquí está reflejada, y esta cuestión de la materialidad, pues la verdad es que nos enamoró, o sea, nos enamoró el sentido del tacto. Nosotros somos, además, editorialmente hablando, nos encanta que nuestros libros tengan siempre una relación, digamos, concepto del libro con la materialidad que al final termina tomando, ¿no? Entonces este libro, si finalmente os decidís a comprarlo, que yo espero que sí, todos los que estáis aquí detrás, veréis que tiene este tacto, ¿no? El papel está muy elegido, tiene un tacto muy concreto, tiene además en el interior el papel tiene tono para hacer mejor la visibilidad. O sea, quiero decir, hay unas cuestiones editoriales de forma y de materia que tiene que ver también con la materia de la que Eva habla en este libro, ¿no? Y no quiero seguir andando porque creo que la protagonista de este día es Eva, y solo puedo decirte, Eva, gracias por confiar en nosotros para sacar adelante este precioso libro. Y de verdad, gracias de nuevo al Instituto Cervantes, también por supuesto Casa Asia y Casa de la India. Y nada, Eva, tu turno para que nos cuentes sobre este precioso libro. Venga. Bueno, pues muy buenos días a los que estáis de este lado y muy buenas tardes a los que estáis ahí en India. Ojalá pudiésemos estar con vosotros, porque creo que muchos de los que estamos aquí estamos ya sintiendo esa nostalgia que nos da cada vez que hablamos de India, ¿no? Por supuesto, quiero empezar agradeciendo a Óscar Pujol y al Instituto Cervantes pues la ocasión que nos han prestado para hacer esta pequeña presentación del libro. A Óscar por las cariñosísimas palabras que ha tenido, que la verdad no sé si agradecerle, porque luego no sé si voy a decepcionar un poco después de tantas cosas bonitas y buenas que has dicho. Y por supuesto a Ediciones Asimétricas, a Juan y a María, que son unos valientes, ¿no? A todas las dificultades que está atravesando el sector del libro, siguen apostando por publicar y lo hacen de esta manera preciosa que lo hacen.
Hay aquí muchos amigos también, está Sergio Román, que ha ilustrado el libro, y está Carmen García Ormachea, que no sé si luego habrá oportunidad de charlar con ellos o no. He preparado una pequeña presentación. Que a ver, me tenéis que decir si se ve, por favor. ¿Sí? Sí, se ve, Eva, sí. Vale, fenomenal. Para presentar un poco el libro, pero yo creo que si alguien quiere intervenir, preguntar lo que sea entre medias, pues casi que lo agradezco, porque es muy raro esto de estar siempre aquí hablándole a una pantalla donde yo además no os puedo ver a vosotros. Bueno, este libro, que efectivamente es el último que he escrito y que he publicado gracias a Ediciones Asimétricas, tiene ese subtítulo que es Apuntes sobre la escultura hindú, porque efectivamente es un libro sobre escultura india, es un libro sobre la escultura que se realizó en el seno de la religión hinduista, aunque hace alusión a otras manifestaciones escultóricas no necesariamente hinduistas, y se refiere a lo que yo considero el momento de máximo esplendor, que en algunas ocasiones, sobre todo en la historiografía occidental, ¿no? se llama la edad, perdón, se llama la Edad Media de India, y que es un periodo pues larguísimo que va aproximadamente desde el siglo V hasta el XV después de Cristo. ¿Por qué hablar de escultura? Pues ya Óscar lo ha adelantado, ¿no? Yo creo que desde luego en el mundo del arte la gran aportación de India al arte universal es la escultura, y a través de ella pues encontramos un vehículo muy eficaz para no solo entender el mundo indio, sino también para tener una perspectiva distinta respecto al nuestro, ¿no? Yo creo que es un arte profundamente empático y también enriquecedor, que nos hace repensar muchas de nuestras propias realidades, muchas de nuestras propias manifestaciones plásticas. Como ha dicho Óscar también, no es un libro especializado, no es un libro exhaustivo sobre escultura india. Nunca lo pretendí, ¿no? He escrito otros libros más convencionales, entre comillas, dentro de lo que es la disciplina de historia del arte, pero desde el principio me había planteado que no lo fuera. Sino que más bien pues son una serie de apuntes, de reflexiones, de cuestiones que yo creo que, por lo menos a mí, me ayudan mucho a la hora de explicar arte indio a mis estudiantes, y son pues aquellas que más me llaman la atención y que me hacen entender y sobre todo poder explicar el arte indio a otros. Reflexiones que quizá, como digo, en el mundo mundializado, en esta realidad, en este panorama mundializado en el que vivimos, nos pueden ayudar a modificar nuestra propia perspectiva respecto al arte y revisar pues, lo que ha sido la disciplina de la historia del arte, casi siempre realizada desde Occidente, hasta muy recientemente también pues con el salacot puesto, podemos decir, ¿no? Desde una visión enormemente eurocentrista, y encajada en esos discursos en los que Asia, África y aquellos que no son europeos pues han sido tradicionalmente excluidos. El libro, como bien ha dicho Óscar también, está dividido en una serie de capítulos que responden a esas propuestas que yo quiero compartir con el lector para mirar la escultura india desde una perspectiva distinta, y que no son ni un orden cronológico, ni responden ni a unas dinastías, ni a lo que en Occidente llamamos estilos, sino simplemente a otras reflexiones que, como también señalaba Óscar, pues tienen que ver con la estética, con el pensamiento filosófico, comprensión de la naturaleza. El libro empieza
con una pequeña introducción en la que también hago un homenaje que ha sido muy importante en el conocimiento del arte indio en Occidente, para bien y para mal, ¿no? Porque también muchas de los tópicos que hemos construido en torno al arte indio tienen que ver con eso que él escribió, que, que estaba muy tamizado, ¿no? Por la visión platónica o platonizante occidental. Él tiene un capítulo o un ensayo que se llama Imágenes indias con muchos brazos, en el que ironiza sobre las críticas que el arte indio recibió desde Occidente. Se decía que lo que representaba el arte indio eran monstruos con muchas cabezas y muchos brazos, por supuesto monstruos paganos, y de ahí parte el libro, de ese desconocimiento y de ese alejamiento del arte, que yo considero, y esto creo que es una aportación personal, pues que fue en cierta manera intencionado, fue un alejamiento deliberado, el ocultar la importancia de ese arte indio también nos ha hecho obviar que una parte muy importante de nuestro arte contemporáneo tiene que ver precisamente con el conocimiento de India. En filosofía y en literatura eso es muy evidente, hay muchos estudios, pero en arte pues hasta el momento no se han realizado importantes trabajos en este sentido. Y pongo ahí en la imagen a Brancusi, uno de los padres de la escultura occidental contemporánea, que conoció India, de hecho tuvo incluso un proyecto para construir un pequeño templo en India, y yo creo que sin duda alguna la representación de lingams y de otra serie de obras de la escultura india le influyeron muchísimo. Lo mismo creo que sucede con otros muchos autores, entre ellos Picasso, y creo que este es un tema hasta ahora no tratado y que trato muy brevemente en el libro, pero con la intención de seguir trabajando sobre esto. Picasso y Braque, en el momento en que se lanzan al cubismo, la aventura del cubismo, yo creo que han visto escultura india y que han visto en concreto las fotografías que se reprodujeron en Europa de los dos de Khajuraho, que fueron enormemente llamativos, no solo por la cantidad de imágenes eróticas que presentaban, sino por esos extraños escorzos que ofrecen, que son anamorfosis, ¿no? Que el escultor realiza en las obras para que se vean proporcionadas desde el punto de vista del espectador, desde abajo. Cuando las sacamos de su lugar, de las torres donde están colocadas, o las fotografiamos, obviamente lo que vemos son imágenes deformadas que yo creo que debieron interesar mucho tanto a Braque como a Picasso. Asimismo, esa multiplicación de imágenes que vemos en los templos indios, o la combinación de superficies rectilíneas, ¿no? Y de edificios que se adaptan a la estructura cuadrangular del templo, con las líneas curvas y sinuosas de las imágenes, es algo que también debió interesar mucho a muchos artistas occidentales. Hay un segundo capítulo que he llamado El verdadero clasicismo, en el que... uy, me han desaparecido. Bueno, no pasa nada, son los problemas del directo y de la pantalla. El verdadero clasicismo lo he llamado porque ahí considero que es necesario replantearse el conocimiento de la escultura y del arte indio en general desde una perspectiva, como digo, sin ese sesgo colonial que ha tenido hasta muy recientemente, y que a través de ese replanteamiento podemos también, y es en el trabajo que ando yo en estos días y que me ocupa, repensar la historia del arte, no solo oriental, sino también occidental, a la luz de esas otras creaciones que hasta ahora han permanecido al margen de lo que llamamos el mainstream, los discursos establecidos. Nos puede ayudar también a librarnos del puritanismo con que vemos el arte, el puritanismo
que tiene que ver no solo con la religión, ¿no? Y con que pensemos que son seres paganos, sino ese puritanismo que en Occidente tuvo muchísima importancia desde la Ilustración, que vincula el arte a la moral. Nos puede también, lo señalo ahí, es algo de lo que se habla en el libro, cuestionarnos la importancia de la autoría, para el arte, que en Occidente es un elemento fundamental. Muchas veces hemos convertido la historia del arte en la historia de los artistas y, sin embargo, los escultores indios son siempre o casi siempre anónimos. Y también cuestionarnos eso que hemos constituido en los grandes géneros de la historia del arte, ¿no? Y que nos ha hecho separar las bellas artes de lo que llamamos artes aplicadas o artes decorativas o artesanías, en una compartimentación que yo creo que a la luz del mundo contemporáneo y que en India es muy evidente que no existe. Y por otro lado, y esto también lo señalaba Óscar hace un rato, es un tipo de escultura que nos empuja a plantearnos la necesidad de devolver el arte a la vida, de reconocer su vínculo con la naturaleza y de sentirnos uno con ese entorno en el que vivimos. Dentro de este, bueno, otro de los apartados, otro de los capítulos del libro se llama Conjunciones y disyunciones, en este caso homenajeando a Octavio Paz, para mí uno de los grandes autores que ha sabido de manera maravillosa transmitir el espíritu indio a Occidente. Y es un capítulo que está dedicado a esa aparente polaridad del mundo y a la importancia que se da en Asia a la paradoja como forma de existencia. La unión constante, ahí está, ha aparecido de repente. La unión constante, el abrazo constante entre lo femenino y lo masculino, un mundo más patriarcal y más matriarcal, la polarización entre cuerpo y espíritu, otro tema que a los occidentales nos produce mucha inquietud y nos impide muchas veces apreciar el mundo indio y desde luego ese disfrute enorme que se nos ofrece a través de la contemplación del arte indio de vivir en un continuo abrazo y en una continua tensión entre los elementos opuestos. Otro de los capítulos está dedicado a otra de las cuestiones que yo considero muy importantes en la tradición india o en el mundo indio, que es el respeto por la tradición. La capacidad asombrosa que tiene India de traer el pasado al presente y de reinventarlo una y otra vez. En filosofía, eso lo sabe Óscar mucho mejor que yo, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Todo lo que se va escribiendo, formulando en la filosofía india se considera siempre un comentario a esos primeros textos que son los Vedas. No hay una idea de rechazo al anterior y de superación de lo anterior, sino de comentario, de ir incrementando ese corpus especulativo. Pues lo mismo ocurre en India. Nos vamos a encontrar toda una serie de elementos, de seres, de cultos que se van a ir integrando en las nuevas tradiciones, en las nuevas corrientes, en las nuevas religiones, repitiendo una y otra vez, pero con una variedad de orientaciones y de perspectivas asombrosas. Ahí en ese capítulo tengo un apartado que se llama un juego de dados que se repite incesantemente, en el que se habla de esa idea de la construcción del mundo como algo azaroso, como algo que tiene lugar en un juego de azar. Eso lo vemos reflejado en el Mahabharata, cuando los hermanos Pandava se juegan todas sus posesiones a los dados,
pero lo vamos a ir viendo constantemente en toda la literatura y en todo el arte, no solo porque relate estas historias de los juegos, ahí tenemos a Shiva y a Parvati jugando también a los dados, sino porque todo ese mundo en el que estamos inmersos tiene mucho que ver con algo lúdico, algo azaroso, algo que también es motivo de mucho disfrute, creo yo, para el espectador, ¿no? Esa posibilidad de que las cosas no estén predeterminadas o de que haya un orden establecido, sino que todo va a depender de un juego de azar, es una manera de mirar y de observar y también metodológicamente, ¿no? De enfrentarse al arte, pues yo creo que muy enriquecedor y sorprendente. Como decía Óscar, he hecho otro capítulo que se llama La transformación de la naturaleza en arte, también haciendo un pequeño homenaje a Coomaraswamy, ese autor a quien yo creo que todos los que nos dedicamos a India queremos y odiamos en partes iguales, ¿no? Porque ha sido un autor importantísimo y que también nos ha puesto en una situación difícil muchas veces para tomar partido por lo que dice, pero para mí desde luego un autor muy, muy importante que está traducido también al español, publicado en Kairos, en el que habla de cómo el arte indio es una transmutación de la naturaleza. Una idea yo creo que muy, muy bonita, enormemente actual y pertinente, que nos hace entender el arte como una prolongación del entorno en que vivimos y no como una imposición respecto a este. Yo creo que en la inminente reivindicación ecologista que se impone, ¿no? en el mundo en que vivimos, esta manera de entender la creación humana puede aportar muchísimas cosas. Traigo aquí esta imagen del templo de Kailasanath en el Ora, un templo totalmente esculpido, no construido con sillares, sino esculpido en la montaña de la que parece brotar, surgir espontáneamente, siguiendo esa idea de que los artistas son en realidad personas que pueden ver lo que late en el interior de la materia y extraer de ella todas sus posibilidades. Un arte que, como la propia naturaleza, eh, es un ser vivo, ¿no? Está inervada, sus nervios, sus articulaciones, sus miembros viven igual que lo hace un árbol y que crean efectos que hacen ver las construcciones de los templos y la propia escultura como seres vivos que están en constante ebullición, donde todo está transformándose frente a nuestros ojos, de manera que tenemos la oportunidad a través de ellas de participar de ese dinamismo del universo, de ese ritmo interno de la naturaleza que también nos impregna a nosotros y nos hace identificarnos y vibrar con la propia imagen. Estos son algunos de los dibujos que ha hecho Sergio, a quien le agradezco muchísimo su colaboración. Es no solo un especialista en arte de Asia, sino que además tiene estas magníficas de dibujo. Ejemplo que está en el libro también se indica muy bien, ¿no? Cómo una misma imagen se va reproduciendo a sí misma hasta formar la totalidad del templo, lo mismo que ocurre en muchos mitos indios que también se tratan en el libro. A Sergio también se debe este mapa, que es una verdadera joya, es un mapa geológico de India, un mapa donde se señalan los distintos materiales, las distintas piedras con las que se ha hecho la escultura en cada momento. Está en un capítulo del libro, en un apartado del libro que se llama Los materiales hablan, en el que yo hago mucho hincapié
en que hay pocas civilizaciones que hayan obtenido tanto partido del material, que hayan sabido sacar la riqueza expresiva de todos ellos. Hay obras en arenisca, en granito, en todo tipo de mármoles, en rocas de todo tipo. Este es un tema que también le gusta mucho a Carmen, que está ahí escuchándome. Y lo decía Óscar, la escultura india es equiparable en importancia a la escultura griega, pero yo creo que en esto la supera con creces, ¿no? En Grecia, en el momento de clasicismo, el- la piedra era un elemento noble siempre, el mármol, y se trabajó sobre todo con el mármol blanco. Y sin embargo, los indios son capaces de extraer obras de una calidad inmensa de todo tipo de piedras, más rugosas, menos rugosas, más oscuras, más claras. Y en este sentido yo creo que hay una riqueza mucho mayor que en la escultura griega. Mm, Esto, bueno, esto está explicado dentro de este capítulo que se llama El mundo está en el arte, y que habla de esta idea de que todo es una transformación en constante movimiento. Eso se ve muy bien a través de la mitología también, esos dioses que tienen capacidad de crear, preservar y destruir al mismo tiempo, y en muchos de los mitos que también son representados en las esculturas. El mito de Vishnu en la creación del mundo, cuando a partir de una vibración de su cuerpo surge el universo, o el mito conocidísimo del dios Shiva, que al danzar en un momento de euforia y en un acto sin intención alguna, también un acto lúdico y azaroso, se pone a bailar y con su movimiento pone las partículas del universo, dando lugar a la vida. Finalmente el libro acaba con un capítulo que se llama Orden y sensualidad, en el que de nuevo se trata ese tema de la paradoja que se produce entre la aspiración al ascetismo, que es una constante en el mundo indio, y la representación constante de parejas eróticas, de imágenes sexuales, de representaciones femeninas profundamente eróticas, donde se marcan mucho las curvas, y incluso con la representación, como bien sabemos, explícita de escenas sexuales en muchos de los templos. Es un tema que yo creo que es uno de los que resulta más extraño desde las perspectivas de las religiones del libro, ¿no? Y de las religiones monoteístas, y que yo creo que también nos puede hacer replantearnos el arte desde una perspectiva feminista, y es algo en lo que también ando pensando mucho últimamente, y que seguramente será motivo de un próximo libro, porque yo creo que en ninguna otra cultura del mundo se ha representado la pareja humana en esa situación de igualdad, de cariño, y desde luego esas representaciones del amor en igualdad de condiciones, exentas de violencia, como ocurre muchas veces en el arte occidental. Y traía para acabar pues estas imágenes maravillosas, esto es arte Chalukya, esto es siglo VII, que coquetean, juegan, se acarician, se ofrecen algo de beber o de comer. Unas imágenes absolutamente deliciosas que de nuevo nos hacen volver a esa idea del abrazo constante entre los opuestos, que es un abrazo que no es sino una transposición también de lo que ocurre en el mundo natural y en el entorno en que vivimos. Bueno, esta es la pequeña presentación que no sé cómo salir de aquí.
Pues Eva, creo que abajo en el centro debería aparecerte dejar de compartir o algo así. No, arriba, es que tengo un Mac. Aquí estoy, me parece ya, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues esta es la pequeña introducción que quería hacer al libro y no sé si a lo mejor alguien quiere preguntar o comentar alguna cosa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Eva. Ha sido breve, pero enjundioso. Hombre, yo creo que sí, que estaría muy bien ahora abrir un poco el turno. Me gustaría mucho que Carmen tomase la palabra, comentase. Hay otras cosas que me ha gustado, si me permites antes para empezar, decir que me ha gustado mucho tus comentarios sobre Coomaraswamy, porque ciertamente Coomaraswamy es una figura muy... Yo he sido un gran admirador de Coomaraswamy y en un momento dado también, cuando uno comprueba lo que él dice y se refiere a los textos sánscritos, a veces hay mucha discrepancia entre sus traducciones y lo que realmente dicen los textos, ¿no? Todos sabemos que él tenía una gran influencia de René Guénon y que veía el mundo a través de esos anteojos, ¿no? Y es un personaje, como lo has dicho muy bien, fascinante, pero al mismo tiempo, si realmente vamos a las fuentes que cita, a veces hay una gran discrepancia entre las fuentes y cómo él las interpreta, ¿no? También me ha parecido muy interesante la influencia del arte indio en el arte moderno, ¿no? Y me ha parecido genial esa comparación. No sé hasta qué punto es cierta y si Picasso y Braque realmente habían visto, no sé si eso es posible documentarlo, pero me ha parecido muy interesante. Carmen, por favor, abre el micro, por si no, el micrófono, si no, no te vamos a escuchar abajo, porque te vemos, pero ahora no te oímos. Estamos. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, yo lo primero que hoy quiero es decir una delicia, porque efectivamente no es un libro de estudio, es un libro de recreación total. Una de las cosas que digo a mis amigos es verdad, ver obras dar las gracias a Eva por este libro, que ha sido un gozo total leerlo. Es decir, que me lo entregó el día que conseguía, Óscar, la primera cátedra de Historia del Arte Indio en España. A mí nos da igual lo de ser... nos emociona el que haya una primera cátedra de Historia del Arte Indio en España, cuando la primera de Europa fue en Viena hace más de un siglo. Es una vergüenza lo que se ha tardado en hacerlo. Lo ha conseguido Eva. Universitario. Estamos nosotras y está Sergio, que a lo mejor se puede conectar ahí también, que Sergio hizo la tesis con nosotras también, luego está en mi equipo de investigación y la verdad es que una de las cosas más satisfactorias, yo creo que... ¿no? Que se engrandece, se engrandece. Se engrandece, hemos ido pues sembrando una pequeña semillita que la verdad es que ha sido desesperante muchas veces, como no fructificaba porque se le diera interés en España a esto, pero bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta, pero que está cimentado yo creo que con solidez ya, ¿no? Y bueno, eso la verdad es que da. Yo quería también añadir un comentario sobre la escultura india. Defendemos las dos que dentro del arte plástico, lo mejor que India ofrece al panorama mundial. A mí, por ejemplo, en esa misma línea pongo también la música. O sea, yo la música
Oscar, la literatura seguro que también. Pero, por ejemplo, el impacto, y ahí es donde el impacto que puede hacer dar la Trimurti de Shiva a un espectador cuando entra en la cueva de Elefanta, o la contemplación del Shiva Nataraja, ese poder empático que tiene la escultura india, yo, salvo en la música, no la he visto en otro lado. Y quizá a lo mejor un pasaje en sánscrito con su sonoridad, de ver cómo se representa en la danza de Shiva, pues puede ser que sea tan empático. Pero desde luego la escultura, la emoción que produce la escultura india, yo la encuentro solamente igualable por la música india. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Y en la literatura también, porque la literatura, no solo sánscrita, sino también en las lenguas, en los prácritos e incluso en el hindi medieval, ¿no? Citaba a Tulsidas hace un rato, ¿no? La literatura tiene ese mismo poder. Aunque hay que leerla en la lengua de origen, es de muy difícil traducción. Tenemos, la música no la tenemos que traducir, la escultura no la tenemos que traducir. Yo en estos años me he vuelto un gran admirador de Tulsidas, precisamente, y es un hindi. Pero, ¿y qué pasa con la pintura? Aquí me atrevo a preguntaros a las dos. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que la pintura es muy impactante. Yo, de hecho, hice mi tesis sobre las pinturas de Ayanta. Lo que pasa es que tenemos muy pocos ejemplos de la antigüedad. Realmente tenemos pintura mural, el único ejemplo bien conservado es Ayanta, y luego ya damos un salto muy grande hasta la miniatura, ¿no? La ilustración de textos, que es magnífica, pero claro, por los problemas de conservación solo tenemos ejemplos muy recientes. Entonces no sabemos cómo era. Bueno, podemos imaginarnos, porque además se habla en los textos de la pintura, pero no la tenemos ahí delante para verla, más que Ayanta, que por supuesto es una también de las grandes obras de la historia universal. Sin duda, no seré yo quien lo niegue, después de haber dedicado muchos años de mi vida a trabajar sobre eso. La escultura la tenemos ahí. Y además es que como seguimos viendo cómo se hace y sigue existiendo esa artesanía y ese trabajo que está tan vivo todavía en India, pues yo creo que es muy, muy impresionante. Hablabas antes, te referías a esto de Coomaraswamy, que yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque todo lo que hemos recibido, yo creo que de India y de todo el resto del mundo, siempre son traducciones e interpretaciones. Y yo cada vez me doy más cuenta de eso, ¿no? De cómo hay que ir intentando despojarse. Claro, y ahí los lingüistas hacéis un trabajo que es fundamental, que es traducir con rigor las fuentes, que ha sido algo que hasta hace muy poco costaba mucho, ¿no? Todos leíamos a través de esos intérpretes que, como Coomaraswamy, veía a India yo creo que con una mirada muy occidental. Y ese es, yo creo que uno de los grandes retos ahora, ¿no? Bueno, desde luego vuestro, de los lingüistas y los filósofos, y traducir, y ahí yo creo que un trabajo interesante que se está llevando a cabo, ¿no? Revisar todo eso y volver a darle la vuelta, claro, que yo creo que también es una de las tareas de todos los que nos dedicamos a este mundo de la academia, ¿no? A este mundo de la ciencia, que es volver a revisar y volver a revisar y volver a darle vueltas, y si es posible ir disfrutando por el camino de todo ello, pero... Sin duda alguna, sin duda alguna. Y hay que leer mucho los libros de estética, no solo del Rasa, ¿no? Pero una de las cosas, a veces hay una interpretación muy sacralizada del arte indio, pero nos olvidamos que casi todos los grandes tratados, algo de lo que yo conozco, que es solo una pequeña fracción, pero especialmente de poesía, nos hablan que uno de los objetivos de la poesía es el deleite, es el placer. Claro. Es un placer que es un fin en sí mismo, ¿no? Más allá de una sacralización, y eso es muy importante, ¿no? Y a veces se olvida, ¿no? de ese aspecto del arte que tiene precisamente de placer puro, sea del lenguaje, sea de la imagen o sea del sonido, ¿no? Que evidentemente la música en sí misma, deberíamos hacer un día una charla sobre la música india con
Y hay gente ahora en España que se está ocupando de ese tema, porque creo que lo habéis dicho muy bien, la música también es realmente, nos lleva a una dimensión ya más desconocida, ¿no? Muy diferente de lo que estamos acostumbrados en Occidente, ¿no? Decir también una cosa, que ahora mientras hablabas de la sexualización, bueno, de esas imágenes tan explícitas, decir algo que seguramente ya sabéis, ¿no? Pero que en la literatura sánscrita, todas las obras de teatro, o muchas de ellas, o los grandes poemas, especialmente Kalidasa, tienen normalmente un canto dedicado a las hazañas eróticas del dios, ¿no? Y que también de forma muy, muy explícita, ¿no? Y volviendo al gran Tulsídas, Tulsídas, por ejemplo, tiene también unas partes en cuando Shiva se enamora, ¿no? Y tiene unas descripciones increíbles porque él hace como una... Es todo, o sea, él describe, y esto es muy, muy típico también de la literatura sánscrita, no es solo el hombre y la mujer, sino son las plantas, son los animales, son las montañas con los ríos, las nubes con los rayos, y representa de repente todo un mundo erotizado, ¿no? Que eso nos lleva a otra característica, yo pienso, de la India, que es tan diferente de nosotros, ¿no? Si nosotros vivimos una cultura típicamente antropológica, esa idea de una realidad biocéntrica, en donde el ser humano no es la medida de todas las cosas, y que para explicar realmente, ¿no? Es el amor, pues hemos de mencionar cómo el árbol y la enredadera se aman, ¿no? O cómo se ama el claro de luna y la luna, y el relámpago con la nube, y el río, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa especie... Y entonces, quizás, no sé en la escultura y en el templo, hasta qué punto esa sexualidad explícita, aunque la figura humana domine mucho, hay un trasfondo universal, ¿no? que va más allá de la mera figura humana y que abarca la naturaleza entera, ¿no? A veces no lo sé, ¿no? Pero pienso que hay mucho de eso también, ¿no? Sí, sí, Pero, evidentemente, vamos, totalmente de acuerdo. Y además es una de las características del arte indio, yo creo que más bonitas, más ¿no? que te permite disfrutar de una manera, es que es muy, muy sensorial, ¿no? No solo del arte, sino del entorno y sentirlo muy, muy físicamente. Que eso es algo que a mí por lo menos me hace ver también nuestro propio arte de otra manera. Yo eso se lo digo mucho también a los estudiantes, que la experiencia estética tiene mucho que ver con el cuerpo, ¿no? Y con cómo las obras atraviesan el cuerpo y nos hacen sentir cosas. Y yo creo que eso es algo en lo que los indios son maestros, ¿no? Porque te permiten entender esa experiencia de una manera que yo creo que ningún otro arte lo hace. y una pregunta, Eva, porque yo sé que tú también, y eso me parece muy interesante, también te has ocupado del arte contemporáneo indio. Sé que Sí, has un trabajado poquito. en ello un poquito. ¿Hay conexiones con el arte que podemos llamar clásico, o cuál es un Sí, poco sí. se sigue cultivando una escultura en el mundo moderno indio que pueda, y la pintura también, ¿no? ¿O hasta Pues qué punto? curiosamente yo creo que en el arte contemporáneo indio ha primado más la pintura generalmente que la escultura. Y yo creo que eso es precisamente porque en ese momento de irrupción de la modernidad, claro, romper con la tradición desde un arte tan perfeccionado y tan dominado en India como es la escultura era muy complicado. Entonces ha habido grandes pintores en el inicio de la modernidad india, pero ahora también hay muchos escultores haciendo una obra muy interesante. Y claro, lo que me preguntas es muy difícil de responder porque India es tan grande y hay tantas tradiciones distintas y tantas escuelas también, ¿no? Que yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que en general el arte contemporáneo, menos el que a mí más me interesa, mantiene un nexo muy fuerte con la tradición. Luego hay otro arte que es muy rupturista y que adopta formas occidentales, yo creo que deliberadamente también, ¿no?
pues un poco subvertir lo que es su propia tradición. Pero yo creo que son muy minoritarios y que en general los grandes artistas indios del momento tienen mucho de tradicional, tienen una... O sea, yo creo, claro, yo eso discuto mucho con mis compañeros de arte contemporáneo, porque ya sabes que existe esa idea de que el arte ya es universal y entonces no hay que saber qué es India o qué es China o qué es África para entenderlo. Y eso en el arte indio yo creo que es imposible. Si no tienes un referente, es imposible entender a los grandes artistas indios contemporáneos, que no digo que no se pueda disfrutar de ellos, que por supuesto que sí, pero para entender realmente a qué están aludiendo y por qué están haciendo eso, hay un pozo cultural importantísimo. Muy bien. Es un momento de mucha efervescencia ahora, ¿eh? Es un momento muy importante para el arte contemporáneo de India. Ahí están pasando muchas cosas. Y una pregunta más, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo, ¿no? Y una pregunta que os hago a las dos, ¿no? A Eva y a Carmen. ¿Cuál es ahora la situación de los estudios de arte indio en España en general, ¿no? Bueno, sabemos de vuestro esfuerzo. ¿Hay alguna otra universidad que se ocupe, Zaragoza o algún otro sitio en donde tengamos alguna asignatura? ¿Se publican trabajos? ¿Sigue siendo muy minoritario? ¿O cuál es el estado actual, ¿no? Porque... Pues, ¿contesto yo, Carmen? Sí, por favor. Yo creo que sigue siendo muy minoritario. Asignaturas como tales de arte indio, en Zaragoza no. En Zaragoza lo que tiene es un grupo muy potente de arte japonés. Sí, es verdad. Y luego en Málaga está Rosa Fernández, que se dedica a estética. Y de arte hay, pues es que seguimos siendo un poco los de siempre, con las personas que se han formado también con nosotras, como Sergio, que está ahora, él no puede impartir ahora arte, no estás dando nada de arte oriental, ¿no, Sergio? No, los programas que doy son Historia Europea del Arte, aunque los alumnos me piden que les dé arte indio. Entonces, bueno, extraoficialmente, una vez acaba el cuatrimestre, pues hacemos siempre alguna sesión de arte asiático y me lo piden los propios alumnos. Hay varias tesis que se han defendido últimamente, muy interesantes también, vinculando pues sobre todo toda la recepción del arte indio en Occidente, ¿no? Y hay una muy interesante de Irene López Arnaiz sobre el tema de la danza india y cómo la danza es asimilada en Occidente por los artistas, los primeros artistas de la vanguardia, ¿no? Y entonces hay mucho trabajo de investigación, yo creo que muy interesante, que eso está en marcha, ¿no? Y hay gente ya formada y con una solidez muy importante, pero claro, falta lo de siempre, que, que las instituciones se den cuenta de que eso debería estar en las enseñanzas regladas y en los programas universitarios. Llegará el momento, porque es como dice Sergio, a Sergio se lo piden sus alumnos y vamos, nosotros en la Complutense es una de las asignaturas más demandadas. Siempre hay lista de espera para apuntarse y bueno, yo siempre tengo la esperanza de que todas estas personas que se han formado ya en eso y han descubierto el arte indio, pues cuando lleguen a puestos de poder, esos que nosotros nunca tenemos, pues vayan dando otro empujoncito. Pero ya te decía, Óscar, que es un camino muy, muy lento y muy trabajoso y a veces un poquito desesperante, pero bueno, poquito a poco yo creo que va la cosa. Sí, ya estamos viendo, gracias, Óscar. Ya estamos viendo cómo todo es a base de esfuerzo personal, lo que decía ahora Óscar, de que después cuando se termina el cuatrimestre le piden clases y entonces él con mucha buena voluntad se lo imparte, ¿no? Yo también quería hablar un poco de la tesis de Sergio, es importantísima, es todo el encuentro de la Bauhaus con Santiniketan, es una de las tesis más bonitas que yo he tenido y más poéticas y más interesantes para esta conjunción
de Occidente e India, y lo panasiático también. Hay muchísimo que estudiar y que investigar, y hay gente muy buena, como Sergio, no es porque esté delante, o como Irene, como son muchos de los alumnos de Eva. Eva está desarrollando unos proyectos de investigación y un grupo de investigación con trama, que es impresionante la gente que hay ahí, la gente joven como está luchando, gente que sabe inglés, que sabe francés, que sabe alemán, que se ha formado en varias universidades, con una riqueza de trasfondo cultural enorme, y que se está dedicando al arte indio. Entonces es verdad que va muy lento, Eva, pero tengo muchas esperanzas. Muy bien. Sergio, ¿quieres añadir algo? Nada, para mí, pues nada, un placer estar aquí con mis madres académicas, podría decir casi, que son Carmen y Eva, que fueron mis directoras de tesis. Entonces, pues nada que decir. Un placer estar aquí con ellas y oyendo lo que nos comentan. Y también, bueno, pues deseando seguir su estela, claro. Muy bien. Bueno, no tenemos... ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario entre los participantes? Será bienvenido, sin duda alguna. Yo solamente quería decir, perdón, Óscar, Bueno, que en este proceso tal, me voy a hacer un spoiler, Eva, que vienen más cosas con Eva y vienen más cosas de arte indio, y que estamos felices porque nos parece, bueno, pues fundamental, ¿no? También abrirnos al mundo, ¿no? y a diferentes culturas, y digamos abandonar un poco ya este eurocentrismo, ¿no? en el que nos estamos anclados arquitectónicamente, sobre todo, ¿no? Porque aquí parece que solo existe Le Corbusier y Mies van der Rohe, y no es así, ¿no? Y nosotros, nuestro mayor esfuerzo también desde Asimétricas es intentar ampliar horizontes, ¿no? Así que aquí vamos a estar, Eva, ya lo sabes, y Carmen y Sergio, o futuros que tengáis, ya sabéis aquí que tenéis casa, por lo menos para explorar. Eso desde luego, aquí estamos para apoyar todo este movimiento. Pues la verdad es que un gusto compartir con vosotros esto, María, porque bueno, ya sabes que yo ahí me he agarrado. Lo sé, y nosotros encantados de que lo hagas. O sea, que vienen más cosas. A todos los que estáis por aquí detrás, que esperéis. Porque tenemos un proyecto ya terminado que publicará próximamente Ediciones Asimétricas, que hemos hecho con el grupo de investigación un trabajo muy de bonito. investigación. Muy bonito. Un avance, pues trata sobre mujeres y arte indio, pero no sobre mujeres artistas, sino sobre mujeres que han de alguna manera descubierto a los ojos de Occidente el arte indio. Y entonces va desde los años 20 y todas esas modas de repente de lo oriental, que tuvieron mucho de fantástico, pero que también había un pozo detrás muy interesante, poniendo en relación también ese descubrimiento con la emancipación de la mujer, como muchas mujeres huyendo de las restricciones puritanas, decimonónicas y de la religión cristiana, pues adoptan nuevas conversiones, miran hacia Oriente, un poco también para huir de eso, y cómo eso va a transformar, para nosotros en nuestra investigación, de manera radical el arte, ¿no? Es uno de los catalizadores para nosotros de las vanguardias. Pero bueno, entonces hemos rescatado pues esas figuras que luego fueron, a partir de la Segunda Guerra Mundial, claro, en todo ese retroceso que hubo en la emancipación de la mujer, pues muchas de ellas fueron olvidadas. Pero muchas mujeres, tanto indias como occidentales, que están ahí pues podemos decir que en una hermandad, ¿no? Más allá de las fronteras y de las nacionalidades, pues intentando crear una especie de sentimiento ecuménico que iguale también a las mujeres con los hombres. Yo creo que ha sido un proyecto muy bonito en el que hemos trabajado varios investigadores, no solo españoles, también hay varias personas de fuera, y bueno, en unos meses quizá, ¿no, María? Lo tengamos. Lo tendremos ya en las manos también.
y para disfrutar de todo esto, ¿no? Y está también un poco esta necesidad también de, como tú decías, Eva, de ecuanimizar estas situaciones, ¿no? Que yo creo que ya nos toca y vamos, yo personalmente como mujer estoy encantada de participar en ello, así que, y como editora y como editores, pues felices de que podamos dar a conocer todas estas historias, ¿no? Desconocidas que están ahí, bueno, pues, y que vosotros os habéis ya encargado de hacer una investigación muy profunda y muy rigurosa sobre esto, ¿no? Así que en muy poquito, espero que sean meses, sí, efectivamente. Bueno, pues oye, con esta noticia vamos a dar por concluida esta sesión. No sé si Carmen quieres decir una palabra más. Daros la oportunidad, nada más. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, gracias a vosotras, gracias a Editorial Asimétrica. Seguid luchando aquí por el arte indio en España. Queremos mucho más y aprovecharemos para darle toda la difusión que se merece. Y bueno, creo que nos queda mucho trabajo por delante, muchas ganas de seguir leyendo y de tener estos libros que, como he dicho, a mí una de las cosas, bueno, que me fascina es que yo pienso que realmente tocas todos los grandes puntos claves en un lenguaje asequible y para un público que estoy seguro que va a apreciar mucho tu libro. Muchas gracias, Eva, Carmen, María, Sergio, Martí, que Muchas está gracias a detrás. todos. Todos y a Y todas, seguimos Martín. con nuestra tarea. Venga, Muchas hasta muy gracias. pronto. Chao. Muy Adiós. pronto. Chao. Chao. Hasta pronto.